Nuestro grupo está conformado por Noraida Salgado, Jenis Gómez, Yulisa Lara Beltrán y Jaime Cano, los cuales hacemos parte del noveno semestre en Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. El programa de vigilancia epidemiológica, el cual seleccionamos, está basado en la prevención del riesgo psicosocial de la universidad abierta y a distancia. Para iniciar, tenemos la introducción. En Colombia, en los últimos años, se han dado pasos importantes en la legislación de seguridad y salud en el trabajo, al señalarse la importancia de evaluar e intervenir los factores psicosociales del trabajo dentro de las políticas de prevención de los riesgos profesionales. Al igual que los riesgos presentes en el microambiente laboral, los riesgos psicosociales se convierten en agentes agresores de la salud de la capacidad productiva de los trabajadores y actúan como elementos que contribuyen a la ocurrencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales o desencadenan ansiedad, frustraciones, relaciones interpersonales conflictivas, ausentismo, estrés, sobrecarga mental, fatiga, alcoholismo, drogadicción, falta de motivación para el trabajo, insatisfacción, depresión y trastornos psicosomáticos, entre otros. Todo parece indicar que el aumento de la incidencia de ciertas enfermedades atribuibles al estrés tienen como relación proporcional directa con una difusión e intensificación de este, más que con otros factores de riesgo psicosociales. Por lo anterior, resulta de vital importancia generar estrategias que vayan más allá de la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosociales, procurando cambios en las fuentes que los originan y realizando programas de vigilancia epidemiológica con el fin de obtener información que conduzca a la acción que se requiere para realizar un control efectivo. Nuestra justificación está basada en los adelantos en las nuevas normatividad a nivel del Ministerio de la Protección Social. Muestran que en primer lugar de prevalencia se encuentran los riesgos de origen psicosocial y ergonómicos. Es necesario que en las organizaciones existan medición y vigilancia de los factores de riesgo psicosocial. Un factor psicosocial es una condición presente en el trabajo de carácter tecnológico, organizacional, social, económico o personal, con la que se relaciona un individuo y que puede afectar positiva o negativamente su salud, bienestar, desempeño o desarrollo personal o colectivo. Cualquier condición de la organización con efectos psicosociales o cualquier condición socioambiental con efectos psicológicos, sociales o sobre la salud es entonces un factor psicosocial laboral. En la Universidad Abierta y a Distancia se llevó a cabo la primera evaluación de los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo al informe de resultados del puntaje total de riesgo intralaboral en la universidad. El 30% de los evaluados se ubica en un nivel de riesgo entre alto y muy alto, lo que significa que hay un nivel de percepción negativo por parte del personal sobre las condiciones intralaborales, es decir, sobre las características del trabajo y de su organización. De igual forma, se evidencia que el 18% de los directivos se ubican bajo este mismo nivel, lo cual amerita una inmediata intervención. En este nivel de riesgo podría tener una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto requiere intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Los resultados identificados a nivel institucional muestran que el 35% de los servidores públicos se encuentran en un nivel de riesgo psicosocial alto y muy alto. Para riesgo intralaboral, el resultado fue de 35% de los servicios públicos en riesgo alto y muy alto, y dentro de los dominios que se presentan mayor nivel de riesgo son control sobre el trabajo, 39%, y recompensas 39%.
Metodológicamente, se estableció que cuando los resultados muestran que el 25% o más de las personas se encuentran en riesgo alto o muy alto, se requiere una intervención de carácter prioritaria y a corto plazo, lo que evidencia que es necesario realizar esfuerzos inmediatos y durante largo plazo para lograr la reducción de los factores de riesgo psicosocial y reducir sus posibles consecuencias. Dentro del marco legal, el estudio de los factores de riesgo psicosocial en Colombia se inició a partir del desarrollo de las legislaciones referente a la seguridad social y promoción de la salud en los lugares de trabajo. Es así como en normas como el Decreto 614 del 84, la Resolución 1016 del 89, empezaron a mencionar la importancia de intervenir en el riesgo psicosocial. La Ley 1010 del 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, estimulan la prevención y control de los factores de riesgo psicosocial, con el fin de evitar que se presenten situaciones de violencia y hostigamiento en los lugares de trabajo. La Resolución 2646 del 2008, que establece disposiciones y responsabilidades para la identificación, evaluación, intervención y monitoreo de factores de riesgo psicosocial presentes en el trabajo. Formaliza la obligación de las empresas de realizar la vigilancia epidemiológica de dichos factores. La Resolución 652 de 2012, por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas con el fin de prevenir el acoso laboral. La Ley 1616 del 2013, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En su artículo 9 referente a promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. El decreto 1477 del 2014, a través del cual se expidió la tabla de enfermedades laborales y en el cual se establecieron los factores de riesgos ocupacionales a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales psicosociales que pueden presentarse en cualquier trabajador y puesto de trabajo, así como actividades laborales en las que existan agentes causales y demuestre la relación con el perjuicio a la salud. En esta nueva tabla se incluye el síndrome de agotamiento profesional como una de las enfermedades laborales del grupo 4, trastornos mentales y del comportamiento. Finalmente, el decreto 1443 del 2014 estableció las condiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En su artículo 3 referente a la seguridad y salud en el trabajo, posteriormente fue compilada en el decreto 1072 del 2015. En los objetivos general, la Universidad Abierta de Distancia describe para este programa de vigilancia epidemiológica que debe prevenir en las universidades los efectos en salud generados por la exposición a factores de riesgo psicosocial mediante la identificación, evaluación e implementación de los mecanismos de control del riesgo. Los objetivos específicos: identificar y valorar los factores de riesgo psicosociales existentes en la Universidad Abierta de Distancia por áreas, cargos y oficios. Establecer las condiciones de salud de la población trabajadora, identificando los factores que puedan estar relacionados con el riesgo psicosocial. Determinar los mecanismos de control para los factores de riesgos detectados que permitan la minimización de las condiciones laborales del riesgo. Educar a la población trabajadora y a la alta gerencia en el control de los riesgos generados por la exposición a riesgos psicosociales mediante actividades de promoción, prevención, motivación y capacitación. Realizar la vigilancia médica
periódica en los servidores públicos expuestos para la detección temprana de alteraciones en la salud y el manejo de los casos detectados. Realizar orientación individual a las personas identificadas como casos críticos y muy críticos. El alcance de este programa está orientado a la prevención de alteraciones en la salud de los servidores públicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, expuesto a factores de riesgo psicosociales, más enfocado a la promoción de la salud y de entornos de trabajo saludable. Marco conceptual. Un marco psicosocial es una condición presente en el trabajo de carácter tecnológico, organizacional, social, económico o personal, con la que se relaciona un individuo y que puede afectar positiva o negativamente su salud, bienestar, desempeño o desarrollo personal o colectivo. Cualquier condición de la organización con efectos psicosociales o cualquier condición socioambiental con efectos psicológicos, sociales o sobre la salud es entonces un factor psicosocial laboral. Por su parte, los factores de riesgo psicosocial extralaboral comprenden los aspectos del entorno familiar. Ahí incluye social, económico del trabajador y las condiciones de la vivienda que pueden llegar a afectar la salud y el bienestar de los colaboradores. Es importante tener en cuenta que la presencia de estrés laboral se ha identificado como precursora del desarrollo de enfermedades mentales y físicas. Por esta razón, en Colombia se encuentra en la tabla de enfermedades laborales en el decreto 1477 del 2014, una amplia lista de patologías que se reconocen como derivadas de este fenómeno. Metodología. Un programa de vigilancia epidemiológica es la aplicación de los principios, métodos y procedimientos para la vigilancia y el control de un factor de riesgo específico y prioritario o de una enfermedad. Se vigilan en términos generales prevalencia e incidencia, es decir, mantenimiento de la enfermedad riesgo que prevalecen y nuevos casos incidencia. Bueno, el método de aplicación del programa se basa en el ciclo de mejoramiento de procesos PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. El programa de vigilancia en riesgo psicosocial se enfoca de manera preventiva e integral en los factores de riesgo psicosocial y las reacciones de estrés, patologías y los efectos no deseados en el comportamiento organizacional, ausentismo, disminución de la productividad y accidentabilidad. El programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial contempla unas fases básicas. Primero, identificar necesidades del centro de trabajo. Segundo, identificar puestos, procesos y tipos de trabajadores con mayor exposición a los factores de riesgo psicosocial y determinar la población objeto. Tercero, medir factores de riesgo psicosocial, trabajador y expuesto de trabajo. Cuarto, medir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, estrés, patologías y efectos organizacionales. Quinto, intervenir los factores de riesgo psicosocial y sus efectos. Sexto, evaluar de los resultados de las intervenciones y del sistema de vigilancia epidemiológica. 7. Retroalimentar el diagnóstico y ajustar el sistema de vigilancia epidemiológica. Para finalizar, es importante puntualizar que una parte importante de las acciones que se derivan del sistema de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial es la intervención, que se realiza básicamente, como en todos los factores de riesgo, a nivel de la fuente, medio y el trabajador, intervención primaria, secundaria y terciaria. En este sentido,
Intervienen variables que tienen que ver con las condiciones del trabajo, su organización, la tecnología, los sistemas de comunicación, las políticas de gestión, bienestar del talento humano, los esquemas de liderazgo, la cultura y las condiciones del medio ambiente físico de trabajo, situación particular del trabajador, entre otros. No obstante, el sistema tiende a generar un control sobre los efectos de los factores de riesgo psicosocial, es decir, rendimiento, salud y satisfacción. Población objeto de estudio. La población objeto de estudio corresponde al 100% de la población trabajadora de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Sin embargo, se tomarán como prioridad aquellas dependencias que puntuaron en la evaluación de riesgo psicosocial con más del 25% en los niveles de riesgo alto y muy alto. En cuanto a las condiciones intralaborales evaluadas, las unidades críticas sobresalientes a intervenir están Contact Center, Escuela de Ciencias de la Educación, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas, Contables y de Negocios, y Gerencia de Relaciones Interinstitucionales. Finalmente, en relación a las condiciones individuales, las unidades críticas sobresalientes a intervenir son Contact Center, Contabilidad, Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios, Oficina de Control Interno y Escuela de Ciencias de la Educación. Criterios de inclusión son los servidores públicos de la UNAD vinculados a la planta por carrera administrativa, provisionales, docentes de planta, docentes ocupacionales, tiempo completo, medio tiempo y horas cátedra, y contratistas de apoyo a la gestión. También son los servidores públicos que se encuentran en el nivel mayor al 25% de riesgo alto y muy alto en factores de riesgo psicosocial. Criterios de exclusión son estudiantes de la universidad, egresados, visitantes, estudiantes en periodos de prácticas educativas, personal de seguridad o de vigilancia y personal de convenios interinstitucionales. Las responsabilidades están como en la gerencia, que es aprobar el programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los riesgos psicosociales y su respectiva plan de trabajo o cronogramas, o también puede ser los cronogramas. Asimismo, también los recursos para la implementación del programa de vigilancia epidemiológico para la prevención de los riesgos psicosociales. También está el participar en el seguimiento de las acciones y la toma de decisiones, asegurar la participación de los servidores públicos en el comité de convivencia y permitir su libre funcionamiento. También está garantizar que el personal objeto del programa participe en las actividades de intervención diseñadas para el control del riesgo. También asegurar que haga un proceso amplio de comunicación del riesgo en todos los servidores públicos objeto del PBE, dentro de las actividades de inducción, reinducción y formación especializada. Garantizar la custodia de la información individual obtenidas en el marco del diagnóstico y la firma del consentimiento informado. El equipo de trabajo de programas de vigilancia epidemiológica. La UNAD debe tener una persona responsable de la coordinación del programa de vigilancia para la prevención de los riesgos psicosociales, pero debe contar con la participación de los distintos niveles, desde la gerencia hasta el personal operativo e incluso contratista, terceros y temporales. Por lo tanto, es necesario crear un equipo que pueda aportar a la implementación del programa, que conozca y tenga autoridad sobre el funcionamiento técnico,
administrativo y financiero de la empresa y que tenga sobre todo compromiso con la gestión del riesgo, ya que como todos sabemos que la persona designada por la empresa como responsable del proceso debe tener las competencias y las habilidades de liderar para la implementación de este programa, como proporcionar las bases técnicas, científicas, administrativas para la implementación del PBE, siguiendo las instrucciones de las guías que proporcionan positivamente empleados los documentos y herramientas adjuntas. También está coordinar la planeación, implementación y verificación del PBE con el apoyo del asesor de la ARL o que la empresa contrate. También está garantizar la confidencialidad de la información recolectada y asegurar el diligenciamiento del consentimiento informado. Garantizar la cadena de custodia de la información. Hacer seguimientos a las acciones de control implementadas en el marco del programa de vigilancia epidemiológica. Asegurar que se presenten los informes pertinentes a la gerencia, a los niveles interesados que contengan la información previamente definida. Los servidores públicos. Estas responsabilidades son aplicables a los contratistas, trabajadores temporales y terceros que ejecuten actividades para la empresa y que cumplan los criterios definidos en la población objeto. Sobre todo también está cumplir las normas, procedimientos, instrucciones del PBE para la prevención de los riesgos psicosociales. Cumplir las normas, procedimientos, instrucciones del PBE para la prevención de los riesgos psicosociales y los establecidos por los sistemas de gestión de la empresa. También informar de manera inmediata si detecta alguna situación que podría incrementar los niveles de los factores de riesgo psicosociales. También la firma el consentimiento informativo. También suministrar información completa y confiable sobre su salud durante los exámenes ocupacionales. Procurar por el cuidado integral de su salud, incluso en actividades fuera del trabajo. Responsabilidades de la ARL. Entre las responsabilidades de la ARL está también brindar asesoría y asistencia técnica que permita el monitoreo permanente de las condiciones de trabajo y salud y el control efectivo del riesgo a través de desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica en sus empresas. Fomentar estilos de trabajo y vida saludable, realizar seguimientos, asesorías y evaluaciones del cumplimiento de las actividades de riesgo laborales y psicosociales de las empresas afiliadas. También brindar asesoría técnica para la evaluación de salud individuales y colectivas. Las responsabilidades de la EPS son realizar el estudio clínico requerido para el diagnóstico de las enfermedades laborales. Participar en las juntas médico-laborales que faciliten el reintegro temprano de los servidores públicos. También determinar el origen, la participación de capacitaciones laborales y el grado de invalidez. Recursos. Entre esos recursos están los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos tecnológicos y los financieros. El recurso humano es el líder nacional de seguridad y salud en el trabajo, apoyo del personal de la unidad de talento humano del Comité de Convivencia Laboral del COPAS, de asesoría y proveedores externos. De los recursos físicos, espacios para reuniones, capacitaciones y material de papelería.
En los recursos tecnológicos, equipos de computador, software para el procesamiento de la información, equipos audiovisuales y de comunicación. En los recursos financieros, vienen siendo los presupuestos para el desarrollo de las actividades. En la ejecución del programa viene estando el plan de trabajo, cronograma del PBE para riesgo psicosocial. Vienen siendo todas las acciones que se identifiquen para el desarrollo e implementación del PBE. Deberán consignarse en el formato del sistema de información denominado cronograma PBE. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién es el responsable cuando se debe hacer? ¿Quién es el responsable cuando se debe hacer? El resultado esperado. En el sistema de información acceda al vínculo denominado cronograma PBE, donde encontrará las actividades que se han definido por cada una de las etapas del PHBA, que permite dar respuestas a los objetivos formulados para el PBE. Indicadores. Para el programa se proponen los siguientes indicadores. Como primero, tenemos el indicador de cumplimiento de actividades. Se calcula para cada actividad programada de evaluación, seguimiento o control dentro del programa de vigilancia epidemiológico. Para esto se apoyan los formatos del cronograma del programa de vigilancia epidemiológico y plan de intervención integral. Para lograr obtener los resultados de este indicador de cumplimiento, realizaremos la siguiente fórmula, que es número de actividades realizadas en el periodo dividido por número de actividades programadas por 100. Indicador de cobertura. Cobertura del programa de vigilancia epidemiológica. Se calcula con la participación de personas pertenecientes a las áreas críticas, planeadas sobre la cantidad de participantes de cada área crítica. Igual, para sacar el resultado de este indicador de cobertura realizaremos número de personas asistentes dividido por número de personas programadas por 100. Para el cálculo de los indicadores es necesario definir metas para cada uno de los indicadores. Para los indicadores de resultado de impacto, el establecimiento de las metas se logra a partir de la definición de la línea de base. Una vez se alcance la meta formulada, se deben plantear nuevas metas. Definir los responsables de la generación del dato. En el sistema de información, haga seguimiento a los indicadores registrados y analice su comportamiento y evalúe tendencia. Establezca un plan de acción si se encuentran desviaciones. Ahora seguimos con la evaluación de riesgo psicosocial. Esta fase de la vigilancia epidemiológica busca identificar las fuentes o situaciones generadoras de riesgo psicosocial, caracterizar los ambientes de trabajo, las áreas y la población expuesta con base en las dimensiones de riesgo psicosocial que se afecten, categorizar por niveles los grupos de riesgo para determinar las acciones de vigilancia de la exposición, vigilancia de la salud y definir la intervención de la gestión del riesgo. Acciones o actividades que vamos a realizar en la evaluación de riesgo, que son descripción del perfil sociodemográfico, perfil del estado de salud de la población, aplicación de la encuesta psicosocial, relación de las estrategias de control implementadas y si es posible evaluar su efectividad. En este proceso se debe considerar los siguientes aspectos, que son los controles implementados y las medidas de entrenamiento, los resultados de la evaluación médica ocupacionales y las investigaciones de los incidentes o accidentes que se han presentado en la empresa. Método de evaluación. La herramienta actualmente válida en el país es la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo, cuyas características se muestran a continuación. Esta batería es de mucha utilidad, tanto para la identificación y evaluación, así como para la intervención y control de seguimiento. Como primero tenemos ficha de datos generales, que son información sociodemográfica y ocupacional, cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, cuestionario de factor de riesgo psicosocial extralaboral, guía entrevista semiestructurada, guía grupos focales, guía análisis psicosocial del puesto de trabajo, cuestionario para la evaluación de estrés.
Esto debe ser aplicado solo por un psicólogo especialista en salud ocupacional. Seguimos con vigilancia de la exposición y monitoreo de la exposición. La vigilancia de la exposición comprenderá la repetición del ciclo. Como primero tenemos el diagnóstico de las condiciones de salud y condiciones de trabajo cada año. Segundo, tenemos aplicación de instrumentos de valoración cada 2 años en las áreas en las que se detectan factores de importancia y cada 5 años en aquellos en que los niveles sean clasificados como medio. Y como tercero tenemos a través de la implementación de programas de fomento de estilos de vida y trabajo saludable y manejo del estrés. Es posible mantener monitoreada la exposición y favorecer la estrategia de potenciar los factores protectores al interior de la universidad. Seguimos con intervenciones para el control del riesgo. Durante esta etapa se determinarán las medidas de control para los factores de riesgo psicosocial. Se seleccionará e implementará aquellas que logren disminuir el riesgo. Se llevará a cabo acciones individuales y colectivas. Acciones o actividades que vamos a implementar para esta intervención. Como primero tenemos seleccionar a través del análisis las intervenciones requeridas. Como segundo tenemos realizar una presentación a la gerencia de las propuestas de intervención y buscar la aprobación. Para su elaboración se tendrá en cuenta las recomendaciones brindadas por la estrategia positivamente. Y como cuarto tenemos implementar las medidas de control definidas, aprobadas. El plan de intervención debe ser aprobado por la gerencia. Una vez aprobado ese plan de intervención del riesgo, debe estar debidamente articulado con el cronograma del programa de vigilancia epidemiológico. Es importante tener en cuenta que el diseño del plan integral de intervención del riesgo lo debe hacer el equipo definido. Este plan de intervención debe incluir la asignación de un responsable, la fecha de cumplimiento y la programación del seguimiento. Se tendrá en cuenta la propuesta depositiva, compañías de seguro S.A. y estrategia positivamente. Para el desarrollo de dicho plan integral de intervención se considerará: primero, listado de cargos, áreas, grupos de servidores públicos prioritarios de intervención por los niveles de riesgo y el número de servidores públicos que los integra. Como segundo, priorización en la intervención de acuerdo con la categorización de los niveles de riesgo. Y tercero, las alternativas seleccionadas para cada situación. Para la selección de las medidas de intervención se considerarán las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de riesgo que se obtuvieron con el método de intervención. Se consultará el anexo técnico y se tendrá en cuenta los siguientes aspectos, los cuales son: prioridad a aquellos procesos o áreas en los cuales se encuentra el mayor número de servidores públicos expuestos o sean reportados por los mayores niveles de riesgo. Segundo, el objetivo de la intervención es lograr lugares de trabajo saludables. Y tercero, en la evaluación e implementación de los controles se considerará la influencia de la exposición a otros peligros. Adicionalmente, se llevará a cabo otras medidas de intervención que serán aplicadas a toda la población para realizar la promoción de estilos de vida saludable, empleando el programa de fomento de estilos de vida y trabajo saludable y manejo del estrés. Vigilancia de la salud. En esta etapa se formularán las acciones para la vigilancia médica que permite identificar el estado de la salud de los servidores públicos objeto de este programa. Establecer una línea de base para la comparación de seguimientos posteriores y detectar factores individuales y extraocupacionales que pueden influir en la ocurrencia de los efectos, así como identificar los casos del programa de vigilancia con el fin de realizar un manejo apropiado y encaminar las acciones de mejora para evitar tanto la progresión de las alteraciones como la aparición de nuevos casos. Acciones o actividades a realizar. Como primero tenemos realizar las pruebas de tamiz o a los servidores públicos expuestos. Segundo, realizar la valoración médica ocupacional enfocada al riesgo. Tercero, desarrollar el diagnóstico individual y colectivo. Cuarto, establecimiento y priorización de medidas de intervención. Quinta, identificar los casos definidos en el programa. Sexta, realizar las acciones definidas para el manejo de casos. Y séptima, orientar e implementar las recomendaciones específicas que emite el profesional de la salud evaluador. Para el programa se han definido los siguientes casos, los cuales son casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. En los casos sospechosos
es la que definimos como aquel trabajador expuesto a factores de riesgo psicosocial que tiene cualquiera de los siguientes hallazgos: presencia de síntomas o signos compatibles con la exposición, alteraciones en las pruebas complementarias que puedan estar relacionadas con la exposición, que requiere de estudio para definir diagnóstico con fines de prevención individual o colectiva. Caso probable: cuando el trabajador expuesto que haya sido clasificado a niveles de riesgo psicosocial alto o muy alto presente un diagnóstico clínico que pueda asociarse con la exposición, el cual requiere estudio complementario para definir las relaciones de casualidad. Caso confirmado: aquel trabajador con un diagnóstico clínico en el que se confirme la relación de casualidad con la exposición a factores de riesgo psicosocial por criterios epidemiológicos clínicos del laboratorio. Ante la presencia de cualquiera de los casos definidos en el programa se realizarán las siguientes actividades. Como primero, retiro del trabajo de la exposición por lo menos mientras se realice el estudio. Como segundo, remisión a la EPS para valoración especializada. El manejo laboral dependerá de la evaluación médica específica. Tercero, revisión de fuentes de exposición extraocupacional o de factores individuales que pueden aumentar la susceptibilidad. Cuarta, revisión de la efectividad de los controles implementados si aplica. Quinta, refuerzo en temas de afrontamiento. La universidad puede optar por solicitar apoyo de la EPS para el manejo de los temas. Sexto, registro de las acciones tomadas, por lo que se realizarán fichas de seguimiento individual que servirá de evidencia para su manejo. Los datos se tendrán en cuenta para el cálculo de los indicadores. Séptimo, identificación de otros casos similares en el área. Y octavo, manejo de situaciones específicas como por ejemplo atención en crisis. Verificación. La evaluación del programa de vigilancia epidemiológica se hará considerando su conformidad con los objetivos definidos, los requisitos legales aplicables y los criterios técnicos establecidos. La evaluación se efectuará a través del cálculo de los indicadores de los resultados de la auditoría y del seguimiento del grado de avance de la gestión, los cuales se socializarán tanto con la gerencia y el equipo responsable del programa como con los servidores públicos. Seguimiento. El seguimiento del programa de vigilancia epidemiológica se hará considerando su conformidad con los objetivos definidos, los requisitos legales aplicables y los criterios técnicos establecidos. A medida que se avanzará en la implementación del programa, se llevará a cabo registros de cumplimiento de las actividades programadas, lo que implicará un seguimiento mensual que evaluará el grado de evolución y en caso de requerirse, se establecerán los correctivos para cumplir con el requerimiento del programa. Es importante registrar todo cambio generado por las actividades de medición y seguimiento. Dentro del marco del programa se establecerá una auditoría periódica que corresponde a una herramienta técnico-administrativa para el seguimiento que informará sobre el avance de la construcción de la línea de base y el control de las condiciones ocupacionales. Se partirá de la evaluación inicial realizada al comenzar la implementación del programa en el formato del grado de avance del programa y a partir de ese resultado se realizará el avance específico. Cada auditoría generará un plan de acción para mejoramiento continuo del programa, el cual se realizará un seguimiento. Una vez encontradas las desviaciones, se establecerán los correctivos. Si la evaluación es positiva en cuanto a los resultados esperados, se formularán otras metas que permitirán el mejoramiento continuo. Se hará seguimiento semestral a los indicadores del programa en el formato específico definido por la Universidad UNAM en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o en el sugerido. Los datos obtenidos en el marco de este programa se conservarán por lo menos 20 años, según la legislación, luego que el servidor público se retire, garantizando el manejo apropiado para el caso de los aspectos de salud. Se rige por las mismas normas de la historia clínica sobre la confidencialidad y custodia. Por último, tenemos la revisión por la gerencia. La Gerencia de Talento Humano de la Universidad UNAM revisará los resultados del programa de vigilancia epidemiológica anualmente en un periodo definido. El objetivo de esa revisión es asegurar la conveniencia, educación y eficacia continua del programa de alineación de la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad UNAM.